Buenos días, estimados estudiantes, quien les habla la profesora Andrea Corvos. Entonces hoy vamos a desarrollar o a continuar hablando de lo que sería la unidad 5, en donde estamos estudiando todo lo que es la parte gastrointestinal, endocrina y parte del sistema urinario, y específicamente nos vamos a enfocar en la histología del riñón y de las vías urinarias. Tenemos, y ahora vamos a desarrollar, que el riñón o el sistema urinario no solo tiene función excretora, sino además ejerce otras funciones y eso lo hace un sistema bastante importante e inclusive un sistema bastante complejo de entender. Sin embargo, como siempre, vamos a tratar de que sea de la manera más simple posible, entendible, de manera de cuando puedan revisar la literatura sea muchísimo más fácil de poderla manejar. Entonces, bueno, iniciamos conociendo, como en todas otras presentaciones, uno, los objetivos, que es conocer la histología macro y microscópica del riñón, conocer la ultraestructura de la nefrona, perdón, y los túbulos uriníferos, conocer la circulación renal y además describir las características histológicas de las vías urinarias. Y así como hemos visto en otras oportunidades, no podemos hablar de algo microscópico como es la histología sin tener en claro lo macroscópico como es la anatomía. Entonces recordamos que nuestro aparato urinario o sistema urinario se forma por el riñón, que son unos órganos en forma de herradura que tenemos a cada lado del abdomen, en la parte más superior. Tenemos un riñón derecho, un riñón izquierdo, en donde tiene todo un sistema capaz de formar lo que sería la orina. Luego de que la orina fue formada, va a pasar a ser excretada a través de unos conductos, los cuales lo vamos a llamar uréter. Tenemos uréter derecho e izquierdo, que luego va a llegar a nivel de la vejiga, considerado un reservorio de la orina, para posteriormente ser excretada a través de la uretra, en donde la uretra en el hombre tiende a ser mucho más larga que en relación a la mujer, como pueden observar en esta imagen, y después de la uretra, entonces, ser excretado por el meato uretral. Si nosotros nos orientamos un poco más en grande sobre el riñón, encontramos esta estructura en la cual, fíjense que tiene una capa bien externa, la cual la vamos a llamar cápsula, en donde esta cápsula va a envolver a todo el órgano. Bien, además de esto, luego va a estar continuado por el parénquima renal, que va a estar formado por la corteza renal y en su porción más interna por algo que llamamos médula renal. Y que en esta médula renal vamos a encontrar la unión, unas estructuras, mejor dicho, cónicas, las cuales las vamos a llamar pirámide renal, en donde fíjense que esta pirámide renal, su base va a contactar con lo que sería la corteza renal, mientras que su vértice va a contactar con lo que serían los cálices menores. Luego, la sustancia formada, que es la orina, pasa hacia los cálices mayores y posteriormente van a pasar hacia lo que sería la pelvis renal, que es la primera porción del uréter. Entonces, como vemos en esta imagen, en el borde medial del riñón, vamos a encontrar a esto que lo vamos a llamar ilio, que va a estar la pelvis renal, pero va a estar sobre todo la arteria renal y la vena renal, los cuales se van a encargar de irrigar, darle la irrigación a nuestro órgano, específicamente al riñón. Como les comenté anteriormente, realmente, como les comenté anteriormente, el riñón no solo tiene una función excretora de desechos metabólicos, como lo vimos o lo vemos a través de la excreción de orina, sino que también va a ayudar a la reabsorción de ciertas sustancias, que nos va a ayudar a mantener un equilibrio bastante adecuado entre el medio intracelular y el medio extracelular. Además, tiene funciones homeostáticas, manteniendo un pH intravascular adecuado, permitiendo un adecuado equilibrio ácido-base, y además
cumple funciones endocrinas, ya que vamos a tener que se va a encargar de sintetizar y secretar dos hormonas sumamente importantes, la cual va a ser la eritropoyetina y la renina, en donde la eritropoyetina es una hormona que se encarga de estimular a nivel de la médula ósea la producción de eritrocitos, y la renina es otro metabolito que interviene en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ayudando a regular lo que sería la presión arterial. Entonces, obviamente, gracias a estas funciones tan importantes y tan vitales que tiene que realizar el riñón, es que hace que su ultraestructura sea un poco más compleja. Es tan importante la función del riñón que inclusive el 25% del gasto cardíaco general va a ir hacia la parte renal. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería la estructura anatómica del riñón. Como observamos en esta presentación, fíjense que el riñón son órganos relativamente grandes, son bien rojizos, que va a estar formado por múltiples lóbulos, es decir, es multilobulado, y que van a tener forma de herradura. Tienden a tener en su parte superior unas glándulas que las vamos a llamar glándulas suprarrenales. Como observamos en esta imagen acá, lo que sería su borde medial es lo que va a permitir la entrada de su hilio renal dado por la arteria y por la vena renal. Bien, miden aproximadamente 10 centímetros de largo por 6.5 centímetros de ancho con un espesor o un grosor más o menos de 3 centímetros, ¿ok? Importante saber que en los animales el riñón es unilobulado, ¿ok? Mientras que en el humano tiene aproximadamente entre 8 a 18 lóbulos, y que en estos lóbulos van a estar siempre formados por una pirámide renal, la médula y la corteza. Nuevamente, si vemos esta imagen acá, estaría formado por cada lóbulo de riñón, por una pirámide renal, la médula y la corteza. De todas maneras, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Sin embargo, es importante además saber que existe una clasificación anatomofisiológica, es decir, el riñón tiene varias partes que cada una ejerce una función principal. Así, vamos a ver que tiene un sector que está encargado solo de filtración y excreción, un sector que solo va a estar encargado de colectar, es decir, llamado sector colector, y un sector que va a ser netamente circulatorio formado por la macro y microcirculación. Entonces, con respecto al sector de filtración, acá se los nombré, lo importante es que tenemos que ya empezar a ir manejando las siguientes partes, ¿ok? Este sector de filtración va a estar formado por esta red de capilares que lo vamos a llamar glomérulos, envuelto en una cápsula que lo llamamos cápsula de Bowman, posteriormente unos túbulos que están próximos al corpúsculo renal que describimos anteriormente, así que lo vamos a llamar túbulo proximal, luego unos túbulos intermedios y también llamados asa de Henle, y por último unos túbulos distales, en donde hasta allí va a ser considerado un sector de filtración del riñón. Pero posteriormente vamos a tener un sistema que va a ser sistema colector, en el cual va a estar formado por los túbulos colectores, que son muchísimo más grandes, que observamos acá, que este túbulo colector drena en lo que sería los cálices menores, luego en los cálices mayores, y luego en la pelvis renal y posteriormente en el uréter. Entonces, ese sistema de túbulos va a ser llamado sector colector, y por último tendríamos un sector circulatorio en donde vamos a ver que va a estar formado por todas las arterias, arteriolas, venas y vénulas que se van a encargar de irrigar el órgano en sí. Y es importante entonces saber que en este sector de filtración, en donde está toda esta red de capilares,
se produce, valga la redundancia, un ultrafiltrado de este glomérulo o de esta sangre que está acá en el glomérulo, y este ultrafiltrado que va a estar dentro de lo que sería un espacio llamado espacio de Bowman, que ya lo vamos a hablar más adelante, es a lo que vamos a llamar orina primaria. ¿Y qué significa que este ultrafiltrado glomerular es un ultrafiltrado que viene del plasma de esta red vascular? Luego que se forma esa orina primaria, va a pasar por el sistema de túbulos, reabsorbiendo agua, reabsorbiendo sodio o potasio o cloro o sustancias que sean importantes para finalmente formar lo que sería la orina definitiva, en donde va a estar formada por agua, urea, creatinina, ácido úrico, y posteriormente ser transportada a los uréteres, a la vejiga y por último ser excretada por la uretra. Eso es básicamente cómo ocurre este proceso de filtración urinaria en líneas muy grandes. ¿Okay? Vamos entonces, sin más preámbulos, iniciar con lo que sería la parte histológica microscópica del riñón. Para empezar, observamos acá que el riñón está envuelto por una cápsula, que esta cápsula está formada por tejido conectivo denso, ¿ok? Y que este tejido conectivo denso se va a introducir a nivel del ilio, va a introducirse por todo lo que sería la pelvis renal y también a través de los cálices renales. Si nosotros observamos con un poco más de cerca esta cápsula renal, observamos que va a estar formado por dos capas. Una capa externa, la cual va a estar formado por fibroblastos y fibras de colágeno, que usando esta coloración, las fibras de colágeno se observan en azul. Y una capa interna, o también compuesta por miofibroblastos, en donde básicamente van a ser fibroblastos, pero que tienen características contráctiles, y esto me permite que mi riñón pueda distenderse un poco o inclusive distenderse o contraerse, y va a ayudar a mejorar la resistencia en las variaciones de volumen. Bien, además vamos a tener que este tejido conectivo denso formado por estos fibroblastos y fibras de colágeno no solo se van a quedar en la cápsula, sino también, fíjense que pueden llegar a introducirse al parénquima del órgano, como observamos acá en azul. Luego, si nos vamos un poco más profundo, nos encontramos con el parénquima renal, específicamente con la corteza. Y en la corteza vamos a encontrar a una de las estructuras más importantes que tenemos a nivel renal, el cual lo vamos a llamar corpúsculo renal. Y como observan acá, el corpúsculo renal es una estructura esférica o redondeada de un tamaño mediano, que solo y únicamente va a estar localizado a nivel de la corteza. Por lo tanto, para nosotros saber diferenciar si estamos en corteza o en médula renal, simplemente tenemos que buscar a estas estructuras esféricas para poder orientarnos. Si visualizamos esta imagen más inferior, fíjense, acá está la médula, acá está la corteza, y la corteza, todas estas estructuras pequeñas, redondeadas, que tienen esa red que se colorea, pues es los corpúsculos renales. Si vemos esta imagen acá, fíjense que además otra diferencia es que la corteza tiende a ser mucho más roja que la médula, y es que el 90-95% de la irrigación va a llegar a través de la corteza, y eso obviamente hace que su coloración sea mucho más roja en relación a la médula. Además, quiero que visualicen en esta imagen importante que este glomérulo, pero mejor dicho, este corpúsculo renal va a estar formado luego por una cantidad de túbulos que ellos se van a dirigir hacia la médula. Entonces, a veces
cuando se unen esta cantidad de túbulos y llegan o se dirigen hacia la médula o viceversa, van a formar unas estructuras que parecen rayos que entran y salen de la corteza, que esos rayos los vamos a llamar rayos medulares. Bien, entonces fíjense que con respecto a la médula, si visualizamos esta imagen acá, esto sería la corteza, ya que nos encontramos con los corpúsculos renales, mientras que esto que está la estrella amarilla sería la médula. Tenemos que en nuestra médula vamos a encontrar estructuras importantes como van a ser las pirámides renales, en donde cuando ya se van a formar cuando se unen varios túbulos colectores y la unión o la distribución en longitud de estos túbulos colectores me van a formar una estructura cónica, la cual la vamos a llamar pirámide renal, en donde entonces la pirámide, su base, como ya lo dijimos, contacta con la corteza, pero su vértice, que es también llamado papila, contacta con lo que serían los cálices menores. Vamos a observar entonces que cuando ocurre el proceso de filtración, de ultrafiltrado o la formación de la orina, para ella poder ser excretada tiene que pasar a través de la médula, que es por donde están los conductos colectores, y estos entonces, a nivel de la papila, observamos que va a haber ciertos puntos o ciertos agujeros a nivel de la papila de la pirámide renal, la cual se va a llamar área cribosa. Y entonces la orina formada va a discurrir a través de esa área cribosa de la pirámide renal encontrada en la papila para dirigirse hacia lo que serían los cálices menores, luego cálices mayores y por último drenar la orina hacia la pelvis renal. Además, si observamos esta imagen, nuevamente vemos la unión de varios túbulos colectores que son lo que me van a formar esto que se llama rayos medulares. Bien, así como vimos que en el sistema nervioso la unidad estructural y funcional del riñón era justamente la neurona, en el sistema en el sistema muscular vimos que era el miocito, pues el sistema renal también tiene una unidad estructural y funcional importante que es la nefrona, en donde la nefrona va a estar compuesto por algo que llamamos corpúsculo renal, que es esta estructura que está acá esquemática, más un sistema de túbulos que son estos que tenemos acá. Bien, cada uno los vamos a ir desarrollando por separado. Con respecto al corpúsculo renal, si nosotros observamos acá, fíjense que va a estar formado por una arteriola aferente que se va a formar varios capilares, que son capilares fenestrados, que además en esta red de capilares vamos a encontrar varias células adosadas a los capilares y entre los capilares, y que a esta red de capilares fenestrados los vamos a llamar glomérulo, y que además va a tener una arteriola que es llamada arteriola eferente, y que encontramos que que va a estar rodeada en su periferia por una capa de células lisas, de epitelio simple plano, en el cual se le va a llamar cápsula de Bowman, y que se considera que este corpúsculo renal tiene una porción, un polo que es vascular y un polo que es urinario. De todas maneras, corpúsculo renal lo vamos a desarrollar más adelante. Y además, como dije, la nefrona va a estar formada también por un sistema de túbulos. Fíjense, si nos orientamos en esta imagen, cápsula, corteza, médula, y en la médula está su pirámide renal, ¿ok? Entonces,
Lo que observamos acá es un corpúsculo renal con su glomérulo, que es la red de capilares, y su cápsula externa, que es la cápsula de Bowman. Y vamos a encontrar que en su primera porción existe un túbulo que tiene contorno, por eso lo vamos a llamar túbulo contorneado, y que como está proximal al glomérulo lo llamamos túbulo contorneado proximal. Posteriormente nos vamos a encontrar un túbulo que entra a nivel ya de la médula, que es recto, por lo tanto lo vamos a llamar túbulo recto proximal también porque está proximal al glomérulo. Luego encontramos este sistema de túbulos que es mucho más delgado, en el cual se llama asa renal o asa de Henle, donde va a estar formado por un asa descendente delgada y luego un asa ascendente delgada. Posteriormente nos encontramos con un túbulo recto nuevamente, lo cual lo vamos a llamar túbulo recto, pero esta vez como este túbulo recto está alejado del glomérulo, lo vamos a llamar túbulo recto distal. Y por último nos encontraríamos con lo que sería un túbulo contorneado nuevamente, que como está lejos del corpúsculo, entonces lo vamos a llamar túbulo contorneado distal, para luego drenar la orina que se formó hacia el túbulo, el conducto colector, pero antes de este conducto colector vamos a tener un conducto conector, ¿ok? Es decir, que conecta el túbulo contorneado distal con el conducto colector. Este sería el que está en 9, el conducto conector. Y posteriormente nos encontraríamos con un conducto colector cortical, luego un conducto colector que cambia su nombre a medular porque ya entra en la médula, y luego se encuentra en el vértice de la papila con el área cribosa para drenar allí la orina que se formó a través de los cálices menores. Es importante además aprovechar esta imagen porque tenemos que a nivel del glomérulo renal, este túbulo contorneado tiende a contactar con lo que sería el glomérulo o el polo vascular. Eso me causa que se forme una estructura la cual se llama mácula densa, en donde esta mácula densa, el túbulo que está acá, con un epitelio que es distinto, este túbulo con un epitelio que es distinto, cambia su epitelio cuando contacta con el polo vascular del glomérulo y se va a llamar mácula densa, que va a ayudar a poder conocer o reconocer los cambios vasculares que existan a nivel del riñón para ver si se va a producir alguna contracción del sistema renal o si más bien se produce una dilatación del sistema renal. ¿Ok? A eso, al cambio del epitelio, del túbulo contorneado distal, cuando cambia su epitelio y contacta con la arteriola, es lo que se va a llamar mácula densa. ¿Bien? Entonces, como le comenté, unidad estructural y funcional del riñón, compuesta por corpúsculo renal y sistema de túbulos. Tenemos que, dependiendo de la localización del corpúsculo renal, vamos a tener varios tipos de nefronas. Así vamos a tener unas nefronas en donde su corpúsculo renal va a estar subcapsulares o a nivel cortical y las vamos a llamar entonces nefronas corticales. Estas nefronas, como ustedes observan acá, son nefronas mucho más cortas y son las más frecuentes. ¿Qué es importante que vean? Que la diferencia de estas nefronas corticales son más cortas porque fíjense que este sería el túbulo recto, este sería túbulo recto, y lo que es el asa de Henle solo va a estar formado por su porción descendente, es decir, no tiene una porción ascendente el asa de Henle en las nefronas corticales. Mientras que las nefronas yuxtamedulares, es decir, que se encuentran cerca de la médula,
Fíjense, acá estamos en corteza, acá estamos en médula. Entonces, las nefronas yuxtamedulares que se encuentran cerca de la médula, estas nefronas sí tienen un asa de Henle bien completo y largo, con su rama descendente y su rama ascendente. Y además podemos encontrar nefronas intermedias o también llamados mediocorticales, en donde realmente sus asas de Henle tienen una longitud intermedia. ¿Ok? Bueno, explicado esto, ahora sí vamos a entrar de lleno a desarrollar lo que es el corpúsculo renal. Entonces, el corpúsculo renal, como vamos a observar esta imagen esquemática acá, como les comenté, va a estar formado por el glomérulo y por la cápsula de Bowman en su periferia. Entonces vamos a tener que este corpúsculo renal entra o se forma gracias a una arteriola aferente que va a formar toda una red de capilares, que estos capilares son capilares fenestrados, es decir, en su pared van a tener como varios puntitos o varias fenestraciones, lo cual va a permitir el pasaje de ciertas sustancias, ¿ok? Y que además observamos que en estos capilares existen unas células que están adheridas o que envuelven la pared del capilar, que estas células las vamos a llamar podocitos. Entonces, a la red de capilares fenestrados lo llamamos glomérulo y a las células que se encuentran adheridas a este capilar lo vamos a llamar podocitos. Además, esta red de capilares va a tener una arteriola eferente que también entonces va a salir por un polo, el cual lo vamos a llamar polo vascular. Además, este corpúsculo renal, fíjense que va a estar envuelto en su periferia por un epitelio simple plano, que lo vamos a llamar cápsula de Bowman, y que este epitelio simple plano luego se va a formar un epitelio cuboide simple para formar la primera porción del sistema de túbulos uriníferos, específicamente el túbulo contorneado proximal. Es por eso que en este polo, entonces lo vamos a llamar es polo urinario. Si observamos la imagen que tenemos acá histológica, vemos que este es nuestro corpúsculo renal. Todo lo que está acá serían los capilares fenestrados. Acá estaría entrando una arteriola aferente y una arteriola eferente. Y en el polo urinario, fíjense que está bien hacia todo lo que sería la periferia. Nuevamente acá, fíjense el corpúsculo renal que solo y únicamente lo vamos a encontrar es a nivel de la corteza, ¿ok? Recuerden que corpúsculo renal no hay en médula. Entonces, corpúsculo tenemos formado por la red de capilares fenestrados, podocitos, arteriola aferente, arteriola eferente y su cápsula de Bowman, con un polo vascular y un polo urinario. Pero vamos a tener que este glomérulo no solo va a tener estas células que son llamadas podocitos, sino que va a también tener otras células con otras funciones que rellenan los capilares o que están entre los capilares, que lo vamos a llamar células mesangiales. Son estas que estoy marcando acá. Y no solo eso, sino que también a nivel de las arteriolas aferentes se van a distribuir ciertas células entre esta arteriola que se van a encargar de censar cómo está la presión arterial, valga la redundancia, en esa arteriola, y son llamadas entonces células yuxtaglomerulares. Cada una de ellas las vamos a desarrollar más adelante. Entonces vamos a empezar a desarrollar lo que serían los podocitos. Bien. Antes de desarrollar los podocitos, quiero que nuevamente observemos el glomérulo renal. Fíjense una arteriola aferente con su red de capilares fenestrados y una arteriola eferente, en donde entonces
Fíjense que tiene estas células que lo envuelven y estas células que lo envuelven lo vamos a llamar podocitos porque emergen varias evaginaciones. Si vemos esto acá nuevamente, arteriola aferente, arteriola eferente y observen toda esta red de capilares, siendo esta cápsula, esta porción de tejido epitelial simple plano más externo, específicamente la cápsula de Bowman, y posteriormente a este nivel estaría entrando o iniciando el túbulo contorneado proximal, formándose así el polo urinario y el polo vascular. Así, tenemos que entonces los podocitos, fíjense que son células que van a emitir varias evaginaciones que van a envolver lo que serían los capilares fenestrados y que estos capilares fenestrados, junto con su membrana basal, van a ayudar a formar algo que se llama aparato de filtración. Entonces, ¿qué es importante saber? Voy a devolver la imagen un minuto, que para formar la orina va a entrar acá, obviamente, sangre, y en estos capilares fenestrados juntos con los podocitos se va a producir un ultrafiltrado glomerular similar al plasma, en donde ese ultrafiltrado glomerular similar al plasma va a caer en esta cavidad, que vamos a ver que más adelante se llama cavidad o espacio de Bowman, y van a formar la orina primaria. Por lo tanto, la unión de el capilar fenestrado o el endotelio capilar, la lámina basal de ese capilar fenestrado y los podocitos son los que van a formar el aparato de filtración, en donde este es el que me va a formar la orina primaria. Entonces, fíjense cómo es esta distribución. Acá, si lo vemos más pequeño, este sería un capilar y fíjense cómo se agarra o envuelve todo lo que sería la pared del capilar, el podocito. El podocito emite pies o pedícelos o pies podocitarios que van a ayudar a este capilar fenestrado a mejorar la filtración de sustancias. Si observamos esta imagen acá, fíjense, esta es la luz del capilar. Esta es la lámina basal y fíjate los pedícelos o los pies de podocitos y dejan ciertas ranuras de filtración donde por allí va a permitir el pasaje de glucosa, de aminoácidos, de agua, de sodio, de potasio, de electrolitos para ayudarnos a formar lo que sería la orina primaria. Nuevamente acá observamos, fíjense, los pies de podocitos, la lámina basal, y los capilares fenestrados. Y entonces esto me crea todo un sistema de filtración o de ultrafiltrado glomerular para poder producir la orina primaria. Además, como hablamos en el corpúsculo o en el glomérulo renal, también vamos a encontrar unas células que va a estar entre los capilares, que son llamadas células mesangiales. Pero encontramos que estas células mesangiales entre los capilares son consideradas células mesangiales propiamente dichas, pero vamos a ver que existen unas que están fuera del glomérulo, recordando que el glomérulo renal es toda la red de capilares fenestrados, y estas células entonces que están fuera del glomérulo renal es a lo que vamos a llamar células mesangiales extraglomerulares, ¿ok? Entonces vamos a tener células mesangiales entre los capilares, que son llamadas células mesangiales propiamente dichas, y células mesangiales que están entre las arteriolas, como observamos acá, esta es la arteriola eferente y la arteriola aferente. Entonces fíjense que entre ellas existen también células mesangiales, pero estas las vamos a llamar extraglomerulares. Y estas células mesangiales anteriormente eran consideradas que solo su función era rellenar el espacio que quedaba entre los capilares. Pero muchos estudios han deducido que ayuda a la fagocitosis y endocitosis de elementos que no van a ser, que son dañinos o desechos metabólicos para el riñón. Además, le dan soporte estructural
este corpúsculo renal, ayudan a los procesos inflamatorios secretando interleuquina 1, factor estimulante de plaquetas o prostaglandinas, y además tienen propiedades contráctiles regulando la distensión del glomérulo, es decir, permitiendo que este glomérulo pueda distenderse de cierta manera sin llegar a producirse algún daño a nivel estructural. Si observamos esta imagen acá, nuevamente una imagen esquemática, cápsula de Bowman, ¿ok? Estos serían los capilares, fíjense que están fenestrados con sus podocitos en que están rodeando estos capilares, y entre los capilares vamos a encontrar estas células que son las células mesangiales propiamente dichas, y las células que están mesangiales que están ubicadas entre las arteriolas, entonces son células mesangiales extraglomerulares. Además, fíjense acá, quiero que nos enfoquemos en esta imagen. Esto sería el corpúsculo renal. Observamos entonces acá los capilares, fíjense cómo se ven en su endotelio las fenestraciones, estos capilares con su lámina basal, y luego, después de su lámina basal, encontramos los pies podocitarios, dado por esta célula que es el podocito, que estos pies podocitarios envuelven al capilar, creando estas ranuras de filtración. Y entre los capilares, entonces encontramos esta célula que sería la célula mesangial, que a su alrededor va a tener también tejido conectivo, que predominantemente va a ser tejido conectivo denso. Cuando vemos esta imagen acá, fíjense, este sería el polo vascular, estos serían capilares, pero entre ellos encontramos entonces estas células que están entre los capilares, que van a ser entonces las células mesangiales. Y bien acá vemos a los podocitos que se van a adherir a varios capilares para ayudar a formar ranuras de filtración y formar el aparato de filtración, y de esta manera lograr la ultrafiltración glomerular. Además de estas células mesangiales, vamos a tener otras células sumamente importantes en el corpúsculo renal, que las vamos a llamar células yuxtaglomerulares. Como observamos acá, estas células yuxtaglomerulares van a estar bien cerquita del glomérulo, pero bien cerca de lo que sería principalmente la arteriola aferente. ¿Por qué? Porque estas células yuxtaglomerulares, son consideradas células musculares lisas que sufrieron una modificación formando núcleos un poco más esféricos, pero que si vemos con detalle esta imagen, observamos que en su interior hay varios gránulos, y justamente es que las células yuxtaglomerulares son las encargadas de producir o de liberar una sustancia sumamente importante que es llamada renina. ¿Ok? La renina es una sustancia que se encarga de registrar las diferencias de presión arterial que están entrando a través de la arteriola aferente. Y si hay alguna alteración a nivel de cuando sensan esta entrada de presión arterial, si hay alguna alteración, se activa un sistema llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso va a producir que esta arteriola aferente pueda o contraerse o dilatarse, o viceversa, hacer que la arteriola eferente se contraiga o se dilate. Entonces, en realidad, son células súper importantes porque ayudan al buen mantenimiento de la presión arterial extrarrenal y también intrarrenal o intraglomerular. Acá fíjense, hay una imagen esquemática, la arteriola eferente, la aferente, y alrededor de ellas entonces vamos a tener estas células yuxtaglomerulares con sus gránulos o vesículas de renina, que van a estar allí pendientes para poder censar las variaciones en la presión arterial. Entonces, acá nuevamente nos encontramos con el polo vascular, el polo urinario. Por microscopía óptica no es posible diferenciar si estamos en presencia de células yuxtaglomerulares, pero gracias a la ubicación que sabemos que va a estar es en la arteriola aferente, pues esperamos que las células yuxtaglomerulares estén más o menos a este nivel. Bien.
Ok. Y además vimos que entonces mi corpúsculo renal tenía algo llamado polo urinario. Y así vamos a enfocarnos entonces en esta imagen esquemática. Acá encontraríamos lo que sería el capilar fenestrado con su lámina basal o su membrana basal glomerular y luego los podocitos que todo esto ayuda a formar el aparato de filtración que ya lo hemos repetido en otras oportunidades. Entonces, con respecto al polo urinario, tenemos que se forma gracias a algo llamado cápsula de Bowman. Fíjense que tenemos que esta cápsula de Bowman va a estar bien en la periferia del glomérulo, como observamos acá, pero esta cápsula de Bowman va a estar formada por dos capas. Una capa parietal, que como vemos acá está formado por un epitelio simple plano, y una capa visceral, la cual va a estar en contacto con los podocitos que ayudan a formar el aparato yuxtaglomerular. Por lo tanto, o que ayudan a formar el aparato de filtración, ¿ok? Y que entre estas dos capas, es decir, la capa parietal y la capa visceral, va a existir un espacio que es un receptáculo del ultrafiltrado del glomérulo, el cual lo vamos a llamar espacio de Bowman o espacio urinario. Fíjense acá, nuevamente recordamos esta imagen. Este sería el espacio de Bowman, este sería su capa parietal y este sería su capa visceral. Entonces, entre ellos está este espacio que es donde se filtra la orina primaria. Y así, este espacio luego, y nos vamos a esta imagen, se va a comunicar con el primer túbulo proximal contorneado para así ir formando la orina. ¿Ok? Nuevamente vemos acá esta imagen que sería la membrana basal, los pedícelos y el capilar. Por lo tanto, la sangre que pasa a través del capilar fenestrado eh, se hace un ultrafiltrado similar al plasma que va a pasar a el espacio de Bowman y este espacio de Bowman me va a recibir a este ultrafiltrado glomerular o a esta orina primaria para luego pasar o dirigirse hacia lo que sería mi túbulo proximal. Por lo tanto, si nosotros observamos el corpúsculo renal en una imagen histológica, podemos decir que la flecha verde va a estar, es el endotelio, que es formado por un capilar fenestrado. En la flecha amarilla, fíjense que entre ese endotelio, como vemos acá, que está formado por eritrocitos, entre ellos hay estas células, las cuales esas células las vamos a llamar células mesangiales, y que además el endotelio va a estar envuelto por unos pies podocitarios gracias a las células podocíticas, por lo tanto esta flecha en azul es un podocito. Además, vamos a encontrar unas células que van a estar bien cerca del polo vascular, específicamente de la arteriola aferente, la cual la vamos a llamar células yuxtaglomerulares, que contienen renina. Y en la flecha naranja, entonces, encontraríamos un epitelio simple plano dado por la capa parietal de la cápsula de Bowman y luego este epitelio también formado más que todo por podocitos sería la cápsula visceral, la capa, mejor dicho, la capa visceral de la cápsula de Bowman y entre ellos nos encontraríamos con lo que sería el espacio de Bowman en donde va a dirigirse el ultrafiltrado glomerular específicamente por el polo urinario hacia el túbulo contorneado proximal. Bien, entonces, terminando esto, nos orientamos hacia lo que sería el sistema de túbulos. Entonces, como vimos en la imagen anterior, el sistema de túbulos iba a estar formado por túbulos que son proximales al glomérulo, que lo vamos a llamar contorneado al primero y luego túbulo recto. Luego nos encontramos con túbulos intermedios que son también llamados asa de Henle o asa renal, que está formado por un asa descendente y un asa ascendente. Luego nos encontramos, por último, por túbulos
rectos y contorneados, pero que están lejos del glomérulo, por lo tanto se van a llamar túbulos distales, para luego encontrarnos con el túbulo conector, que va a drenar la orina hacia el túbulo colector. Bien, entonces vamos a entender que, como vemos en esta imagen esquemática, el túbulo contorneado proximal, sobre todo lo vamos a encontrar en corteza. El recto lo vamos a encontrar en parte en corteza y en médula renal. Asa de Henle o porción intermedia siempre va a estar en la médula. Túbulos distales van a estar en corteza y médula, pero sobre todo los vamos a encontrar en corteza. Y luego túbulos conectores, que lo vamos a encontrar una parte en corteza y luego un túbulo conector en médula para drenar la orina a través de la papila encontrada en el vértice de la pirámide renal. Entonces, fíjense además esta imagen, que estos son los rayos medulares, una imagen esquemática en donde va a estar formado principalmente por túbulos rectos y por túbulos colectores, ¿ok? Entonces ahora vamos a desarrollar la histología de cada uno de estos túbulos. Tenemos entonces que vamos a dividirlos en túbulos proximales, túbulos intermedios y túbulos distales. No me interesa que sepan si es un túbulo recto o contorneado porque es difícil su diferenciación, pero sí hay ciertas características específicas que me permiten saber si estamos en presencia de un túbulo proximal o si más bien es un intermedio o si más bien es un túbulo distal. Como hemos visto a lo largo de la presentación, el primer túbulo que vamos a encontrar son los túbulos proximales. Como observamos en esta imagen esquemática, su epitelio es un epitelio cúbico simple, que está bien desarrollado, un borde en cepillo con microvellosidades bien desarrolladas, abundantes mitocondrias. Su núcleo tienden a estar más que todo a nivel del ápice y forman varias estriaciones y además van a tener ciertas estrechas uniones intercelulares, ¿ok? La mayoría de la reabsorción de sustancias ocurren es en el túbulo proximal, ¿ok? Con respecto al túbulo recto proximal, allí continúa una buena reabsorción, sobre todo la reabsorción de glucosa, pero tenemos que tiene un borde en cepillo que está menos desarrollado y va a tener menos estriaciones. Si observamos esta imagen acá, fíjense un epitelio cúbico simple, pero sobre todo vemos en su interior microvellosidades. Nuevamente acá este sería el corpúsculo renal con su polo vascular, con su mácula densa que acá se ve muy bien, y su polo urinario, y esto que se continúa acá, este sería el espacio de Bowman, y esto que se continúa acá sería el túbulo contorneado proximal. Luego nos encontraríamos con lo que sería en los túbulos intermedios, también llamados asa de Henle o asa renal, en donde va a estar formado mayormente por una rama descendente y una rama ascendente, en donde la descendente tiende a ser permeable en agua y la ascendente impermeable al agua. Este es considerado el sistema realmente intercambiador bastante importante y y hay que acotar que al lado de cada uno de estos túbulos rectos y de esta asa de Henle transcurre un sistema de vasos rectos dado por arterias y venas que va a permitir lograr el intercambio de estas sustancias. Este sistema de túbulos intermedios va a estar formado por un epitelio simple plano, con un núcleo redondeado y lo más importante es que no protruye hacia la luz. Y esto es importante saberlo porque si nos encontramos bajo una imagen histológica, a veces es difícil precisar si estamos en presencia de un capilar que también tiene un epitelio simple plano o si más bien estamos en presencia de un asa de Henle. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Justamente por esto, el núcleo no protruye hacia la luz.
Por ejemplo, si observamos esta imagen acá, esto sería un asa de Henle o un asa intermedia porque el núcleo no está protruyendo hacia la luz, a diferencia de este que tenemos acá, que sin duda es un capilar. Igualmente, observamos este que está acá como protruye hacia la luz, siendo entonces un capilar, y nuevamente si vemos este que está acá, no protruye hacia la luz, por lo tanto es un túbulo intermedio. Además, en esta imagen ya podemos empezar a diferenciar, fíjense, este sería un túbulo proximal, porque vemos bien un epitelio simple cuboide, y además tiene microvellosidades. Por microscopía electrónica se habla de que existen 4 tipos de células que forman el túbulo intermedio. Sin embargo, no vamos a ahondar en eso porque realmente por microscopía electrónica no lo podemos visualizar. Luego nos encontraríamos con lo que serían los túbulos distales. En los túbulos distales ya se torna un epitelio mucho más alto formado por células cilíndricas, en donde estas células cilíndricas tienden a tener su núcleo, es a nivel apical, a tener microvellosidades o cilios bastante pequeños, pero lo importante es que entre ellas realmente no existe un límite claro. Cuando uno visualiza a los túbulos distales entre célula y célula, pareciera unas a veces estar encima de otra y no se marcan bien los límites, y esto es importante saberlo para poder reconocer si estamos en presencia de un túbulo distal o de un túbulo colector, que se lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, fíjense acá cómo, como les comenté, un epitelio cilíndrico bajo, simple, con núcleos que son apicales, pero que entre las células no están bien delimitados sus límites. Mientras que encontramos que el túbulo colector también va a ser un epitelio simple cúbico alto, pero la diferencia es que vamos a encontrar que estas células sí están bien delimitadas entre célula y célula. Además de esto, vamos a encontrar unas células que unas son más oscuras, a las cuales vamos a llamar células oscuras o intercalares, porque tienen abundante presencia de mitocondria. Y además vamos a tener otras células que son mucho más claras porque tienen menos mitocondrias, que son también llamadas células claras o principales, con un citoplasma que es más pálido. Entonces, nuevamente vemos que este es un epitelio simple cúbico alto, como lo vimos en los túbulos distales, pero la diferencia es que podemos ver o podemos observar claramente como que entre célula y célula existe una lámina que los delimita, ¿ok? A diferencia del túbulo, de los túbulos distales. Acá, fíjense que quería mostrarle cómo se ven los rayos medulares. Acá estaríamos en corteza, acá estaríamos en médula, y fíjense cómo estos rayos medulares formados por los túbulos colectores que vienen de la corteza y van hacia la médula, van a ir o van a ser drenados a nivel de las pirámides renales. Entonces, toda la unión de estos conductos o de estos túbulos colectores son justamente lo que me van a formar esto que se llaman rayos medulares. Ok, acá con esto sería todo lo de túbulos. Acá les coloqué como una imagen que realmente para que vean bien las diferencias del sistema de túbulos, bastante resumido. Y nuevamente acá lo mismo. Fíjense que acá está el corpúsculo con su glomérulo y su cápsula de Bowman. Fíjense que además quiero aprovechar esta imagen para que observen cómo los vasos rectos juntos con las venas o vénulas transcurren en conjunto con los túbulos uriníferos para justamente poder producir intercambios a este nivel, ¿ok? Acá encontramos entonces nuestra primera porción, los túbulos proximales, con un epitelio cúbico simple, microvellosidades bien desarrolladas. Luego nos encontraríamos con el túbulo intermedio o el asa de Henle, en donde es un epitelio simple plano, pero la diferencia es que cuando es un capilar, protruye el núcleo hacia la célula, mientras que cuando es un túbulo, el núcleo no protruye hacia la luz del capilar.
Luego nos encontraríamos con los túbulos distales, en donde es un epitelio cuboide simple. Pueden llegar a tener uno que otro cilio, pero que no están bien delimitados entre célula y célula o el espacio intercelular. Y por último encontraríamos a los túbulos conectores, en donde si es un epitelio nuevamente cilíndrico alto, igual que el del túbulo distal, que no sé, creo que me equivoqué, pero es un cilíndrico alto, ¿ok? En donde del conducto o del túbulo conector, este epitelio cilíndrico alto tiene uniones que están bien delimitadas y vamos a encontrar obviamente células con más mitocondrias que van a ser llamadas células oscuras y otras células con menos mitocondrias que van a ser llamadas células claras. Si observamos entonces la imagen histológica, fíjense acá, túbulos distales en donde los límites entre las células no están bien marcados, asa de Henle en donde es un epitelio simple plano con núcleos celulares que no protruyen hacia la luz, conductos colectores en donde observamos, fíjense bien, las membranas intercelulares. Acá nuevamente, conductos colectores, fíjense cómo vemos bien los límites entre célula y célula. Túbulos proximales, tenemos que ver las microvellosidades para poder diferenciarlo y observar que es un epitelio cúbico simple. Y a ver qué otro tenemos. Y los rectos distales, en donde no nos vemos un epitelio que en realidad es cilíndrico simple, pero no vemos bien las diferencias entre las células. Bien, entonces ya con eso terminaríamos lo que sería el sector colector del riñón. Ahora vamos a hablar entonces de su sector vascular o específicamente de la vascularización. Tenemos que todo inicia a través de la aorta abdominal que va a dar una rama que va a ser la arteria renal. Esta arteria renal en conjunto con la vena renal se va a introducir a nivel del órgano para empezar su irrigación, dando unas ramas importantes entre los lóbulos, las cuales la vamos a llamar arterias interlobales, que luego estas arterias interlobales van a dividirse en arterias arcuatas y donde cada una de estas arterias arcuatas van a dar una arteriola aferente y una arteriola eferente a cada uno de los glomérulos renales. Acompañando esta vascularización siempre también va a estar lo que sería el sistema venoso o de venas, ¿ok? Entonces fíjense cómo estas arterias arcuatas dan una arteriola aferente y una arteriola eferente para ayudar a formar el glomérulo renal, y en donde luego estas arteriolas descienden hacia abajo, hacia la médula, formando un sistema de túbulos de vasos rectos, que estos vasos rectos, como les comenté, iban a acompañar al sistema de túbulos uriníferos encontrados en la médula para poder producirse el intercambio. Cuando se produce entonces el intercambio, va a llegar hacia las venas rectas, que luego van a ser drenadas también las venas estrelladas hacia el sistema de venas arcuatas. Estas luego venas arcuatas drenan a nivel de la vena renal y luego va a continuar su recorrido terminando lo que sería la irrigación del órgano. Si continuamos acá, esta es una imagen esquemática de más o menos todo lo que vimos. Todo lo que sería por fuera sería la cápsula renal, esto es corteza y esto sería la médula. Fíjense que en la médula encontramos el lóbulo renal, mejor dicho, en el riñón encontramos al lóbulo renal formado por corteza, por médula y por las pirámides renales. En la pirámide renal encontramos su vértice dado por la papila y un área cribosa que drena hacia el cáliz menor y luego este cáliz menor drena hacia el cáliz mayor. Además, en la corteza vamos a encontrar los corpúsculos renales, mientras que el sistema de túbulos va a estar a nivel de las pirámides, ¿ok? Bien, entonces luego que vimos que ya la orina estuvo bien formada a nivel del riñón, pasó del cálice menor a cálice mayor, luego pelvis renal, nos vamos a encontrar con lo que serían los uréteres
y posteriormente la vejiga. Así como vimos en la parte del sistema gastrointestinal, que solo los uréteres iban a estar, mejor dicho, que el sistema gastrointestinal podía tener unas generalidades, en las vías urinarias es lo mismo. Todas las vías urinarias, especificando uréter y vejiga, va a estar formado por este epitelio, el cual lo vimos en la unidad 1, el cual lo vamos a llamar urotelio, que en realidad es considerado un epitelio de transición, ya que él puede variar la cantidad de capas celulares dependiendo a si tenemos un órgano que está distendido o un órgano que está contraído. Así, entonces vamos a encontrar que este urotelio o que la parte histológica de las vías urinarias va a estar formada por la mucosa, en donde en la mucosa encontramos siempre tres capas celulares. Una primera capa que la llamamos capa superficial, formada por células superficiales o células en paraguas o sombrilla, justamente por su forma. Luego encontramos una segunda capa celular que la llamamos capas de células intermedias, piriforme o en forma de pera. Fíjense acá. Y por último encontraríamos una capa celular basal formada por células basales. Y que este número de capas puede variar dependiendo si estamos en presencia, pueden variar en forma en forma y de tamaño, dependiendo si estamos en presencia de un órgano que está contraído o un órgano dilatado. Si vemos acá, por ejemplo, en vejiga, si está vacía, se observan bien sus capas celulares, cambian la forma de sus células, pero si la vejiga está llena, estas células se distienden y tienden a ser células aplanadas. Además de la mucosa, va a estar formado por la muscular, nuestras vías urinarias, principalmente por dos capas de tejido de músculo liso, una capa longitudinal interna y una capa circular externa. Y por último tendríamos a la adventicia, en donde va a estar formado, como toda adventicia, por tejido conectivo, vasos y nervios. Por lo tanto, si desarrollamos el uréter, que son las estructuras que salen a través de la pelvis renal y llegan a la vejiga, el uréter mide aproximadamente 20 centímetros, tenemos que su mucosa entonces va a estar formado por el urotelio, va a tener dos capas de fibras musculares dado por la capa longitudinal interna y longitudinal externa, y va a tener una túnica adventicia formado por tejido conectivo laxo. Mientras que en la vejiga, que ya sería una de las últimas porciones del sistema urinario, que es el reservorio en sí de la orina, vamos a tener que distendida puede tener más o menos entre 2 a 3 capas celulares, pero contraída puede tener de 6 a 8 capas, ¿ok? Entonces, va a estar formado por el urotelio, por estas tres células que vimos anteriormente, células en sombrilla, células en pera y las células basales, y que su tejido muscular, o mejor dicho, su capa muscular, va a estar formado principalmente por tres, por una longitudinal interna, una circular externa y una longitudinal externa. Bien, y que este tejido obviamente tiene que ser impermeable al agua. Muy bien, entonces ya con esto terminamos todo lo que sería la histología del riñón y de las vías urinarias. Cualquier cosa voy a estar a la orden en la plataforma por si tienen alguna pregunta, y muchísimas gracias por su atención.